La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Para aquellos a los que les cueste ingerir agua durante el día, queremos darles unos consejos. Lleve siempre a donde vaya una botellita de agua y oblíguese a beber cada determinados minutos. Tenga todo el tiempo cerca de usted un vaso de agua en la oficina, en el escritorio, cerca del ordenador, incluso en la mesilla de noche. Para darle un poquito más de sabor puede añadir al agua unas gotas de limón o un poquito de zumo de frutas. Tome entre comidas la mayor cantidad de agua que pueda. No espere a tener sed para beber agua, oblíguese a ello. ¿Qué tal, amigos? Si nos disponemos para dar paso a la fuente de la vida, después de esta curiosidad que hemos escuchado hace unos minutos, es el tiempo de darles la bienvenida y de saludarles. Les habla Esperanza Suárez y aquí estamos contentos, felices de una vez más poder acompañarles en este tiempo de reflexión de la fuente de la vida. La Biblia es un libro muy especial porque en ella encontramos historia, poesía, cartas, crónicas, romances. En otras palabras, esto es una verdadera biblioteca compuesta de diversos libros de todo tipo de estilos. Yo, sinceramente, me pongo a pensar en una gran biblioteca. Todas esas estanterías llenas de diferentes libros, de diferentes estilos, de diferentes volúmenes de conocimiento impreso en tantas y en tantas páginas. La verdad es que a aquellos que son amantes de la lectura les gustaría tener todo el tiempo del mundo para consultar tantas y tantas obras. Pero imagínense, tenemos toda una biblioteca recogida en tan solo un solo tomo. Así es la Biblia. Un libro conciso, aunque desde luego intenso, que podemos estudiar en este tiempo juntos. Es lo que hacemos en esta ocasión, no solamente a través de las ondas de la radio, sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa en lafuentedelavida.com o también en las aplicaciones de A Través de la Biblia y RTM 360. Y si hablamos de la Biblia, como les decía, como una especie de mini biblioteca o enciclopedia, el programa La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de reflexiones y de estudios de la Palabra de Dios. Esperamos que nos puedan acompañar en este recorrido tan especial, porque son 5 años de viaje radiofónico en La Fuente de la Vida. Ahora hablamos de ese mensaje, el mensaje de la Biblia, un libro maravilloso que muestra las cosas que Dios ha hecho por nosotros y la forma como Él ha guiado a los hombres y mujeres en el pasado. Si queremos conocer las riquezas y la magnitud de la provisión de Dios para nosotros, necesitamos leer su carta de amor, la Biblia. Pues fíjense que hay varias maneras de acercarse a la Biblia. Lo podemos hacer de una manera general, como un simple libro de lectura. Lo podemos hacer también como un libro de estudio e incluso nos podemos acercar a ella con meditación. Por supuesto, siempre es aconsejable leerla. Si queremos conocer a Dios, nada mejor que ir a su palabra, a su carta de amor, pues ella es para el alma lo que el alimento sólido es para nuestro cuerpo. Es no solo aconsejable, sino imprescindible abrir la Biblia de manera continua y constante y, por supuesto, poner en práctica aquello que leemos. Aun si usted no cree que la Biblia es palabra de Dios, lo más sincero y honesto es primero leerlo y después evaluarlo. Por eso en La Fuente de la Vida vamos lección tras lección, libro tras libro, recorriendo cada uno de los pasajes de los libros de la Biblia. Hoy nos vamos hasta el Génesis, primer libro de la Biblia, y nos vamos al capítulo 41 y también al capítulo 42. Vemos en estos momentos a José gobernando en Egipto, cómo cambian las cosas en la vida y cómo Dios dirige nuestros pasos. ¿Qué te parece, Esperanza? Pues sí, lo vamos a ver justamente en la vida de José. Vamos a ver también algunas reacciones de su padre Jacob. Así que yo creo que lo mejor es hacer la siguiente pregunta. ¿Están ustedes preparados para ir a los capítulos 41 y 42 de Génesis? Vamos allá. La Fuente de la Vida.
Génesis capítulo 41, versículo 46, hasta el capítulo 42, versículo 14. Terminamos el programa anterior cuando José, liberado de la cárcel para ser consultado por Faraón con respecto a sus sueños, fue el único que había podido interpretarlos, prediciendo 7 años de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de hambre. Después de haber presentado al faraón un plan de emergencia para remediar tan grave problema, aquél le nombró gobernador general con la máxima autoridad y responsabilidad de controlar la administración y los recursos de Egipto para hacer frente a la crisis que se avecinaba. Después de asumir su cargo, José se casó con Asenat. Reanudemos pues el relato leyendo los versículos 46 al 49. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Aquí se nos dice la edad de José, por lo que deducimos que había vivido en Egipto durante 13 años, de los cuales sabemos que 2 los pasó en la prisión, después del incidente con el copero y el panadero. Probablemente habría que añadir 1 año más en la cárcel antes de dicho incidente. O sea que entonces pasó unos 10 años en la casa de Potifar. Esto nos da una idea de los períodos de tiempo y sus experiencias durante esos 13 años en Egipto. Después de este tiempo, José ocupaba el segundo lugar en el gobierno después del faraón, cargo equivalente a un primer ministro de nuestro tiempo. Alguien podría preguntarse por qué Faraón estuvo tan dispuesto a aceptarle de esa manera. Principalmente porque Dios estaba con él y le guiaba. Lo hemos estado viendo en toda su trayectoria. Hasta Faraón lo reconoció públicamente. Recordemos sus palabras. ¿Podemos hallar a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y a José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Y más adelante, José les diría a sus hermanos que ellos habían planeado todo para su mal, pero Dios lo había dispuesto para bien. Pero pudo haber otra razón práctica por la que Faraón aceptó a José de buena gana. Muchos historiadores opinan que en este momento histórico preciso, el faraón era uno de los reyes Hicsos. Los Hicsos no eran nativos de Egipto, sino beduinos del desierto árabe. Eran un grupo nómada que durante un periodo tomaron el poder y el trono de Egipto. Fue así que el faraón, por su origen, debió sentirse más cercano a José que a los egipcios, lo cual le hizo sentir confianza en él. En realidad, a los reyes Hicsos no les resultaba fácil encontrar a alguien en Egipto que les fuese verdaderamente leal y fiel. Y la fidelidad era ciertamente una de las características de José. Su confianza en que Dios estaba actuando en su vida produjo en él fidelidad hacia cualquiera que estuviese relacionado con él afectiva o laboralmente. Él era fiel a su tarea porque sabía que Dios estaba detrás de ella. Un vínculo racial con Faraón bien pudiera haber sido una razón por la que José tuvo una acogida tan rápida en aquel momento, y como veremos más adelante, demostró ser leal al soberano. Incidentalmente, los reyes Hicsos fueron más tarde expulsados de Egipto. Creo que por ese motivo encontraremos en el libro del Éxodo capítulo 1 y versículo 8 esta declaración. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. El faraón del período de opresión evidentemente no tuvo simpatías por los judíos.
Observemos que Faraón había colocado un collar de oro alrededor del cuello de José, lo cual le confirió la misma autoridad que él tenía. También le dio por esposa a la hija del sacerdote de On. El nombre de ella significaba consagrada a Neith, que era la Minerva egipcia. Está claro que ella provenía directamente del paganismo. Este evento en la vida de José nos muestra otro factor de paralelismo con la vida del Señor Jesucristo. José tuvo una esposa gentil, es decir, no judía. Y el Señor Jesucristo está actualmente formando en este mundo una esposa gentil que nosotros, utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, llamamos la Iglesia. Y en el mismo versículo 46 hay otro detalle de paralelismo. José estuvo por primera vez delante de Faraón cuando tenía 30 años de edad. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio cuando tenía también 30 años. Así que a esa edad comenzó su labor en Egipto. Durante aquellos 7 años de abundancia estuvo recogiendo y guardando en depósitos el fruto de la tierra. Observemos que José guardó el alimento en las ciudades, lo cual era una planificación hábil y una medida muy práctica para una distribución rápida y fácil cuando llegasen los tiempos de escasez. Podemos decir que durante la administración de José, Egipto se convirtió realmente en el granero del mundo. Leamos ahora los versículos 50 al 52, donde se añade una nota de información familiar hablándonos de los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Estos niños nacieron antes del período de hambre. Al primero José le llamó Manasés. En hebreo, este nombre y el verbo que significa olvidar tienen un sonido parecido. Dios había hecho que José pudiese olvidar y estaba tan satisfecho e implicado en su trabajo que se olvidó de la casa de su padre. Ya no era aquel joven que al principio estaba triste y sufría de nostalgia. En la primera parte de este capítulo hemos visto a José que cuando fue liberado de la cárcel cambió sus ropas y se afeitó antes de presentarse ante Faraón. Este detalle tiene para nosotros un interés simbólico. Los hebreos usaban barba y cuando José se afeitó y se cambió de ropa, podemos ver una imagen que nos habla de la resurrección, porque dejó a un lado su antigua vida y comenzó una vida nueva. A partir de aquel momento se vistió como un egipcio, habló como un egipcio y vivió como un egipcio. Bien pudo decir entonces: Dios me ha hecho olvidar. Y así llamó a su hijo Manasés. A su segundo hijo le llamó Efraín, que significa fructífero, fecundo. Fue así que José puso a sus hijos estos nombres que resumían su experiencia en la nueva etapa, porque Dios le había hecho olvidar la casa de su padre y le había hecho próspero en la tierra de Egipto. Leamos los versículos 53 al 57 con los que termina el capítulo 41. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón dijo a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os diga. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios
pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Y fue así que pasaron los 7 años de cosechas abundantes y llegaron los tiempos de escasez y hambre. En ese momento José tenía 37 años de edad. Recordemos este detalle para el próximo capítulo. Quisiera destacar el hecho de que José era el único que tenía pan. Aquí tenemos otro detalle paralelo, porque Jesucristo dijo: «Yo soy el pan de la vida». Observemos también que se nos dice que el hambre afectaba a todo el mundo. Pasemos ahora a considerar el capítulo 42 del libro de Génesis, versículos 1 al 14. El relato bíblico nos conduce al momento en que comenzaron a ocurrir los incidentes dramáticos en la vida de José, y empieza a hacerse realidad de forma detallada el plan de Dios de utilizar a José para preservar a la raza durante el período de hambre y el traslado de Jacob y sus hijos a Egipto. Cuando José se encontraba en el calabozo, no podía prever todo esto, pero confió igualmente en Dios. Debido a su fe, era optimista y entusiasta. Sinceramente, ya quisiera yo que mi fe estuviese tan arraigada en mí, para que a pesar de todo lo que me ocurriese, o cualesquiera fuesen las circunstancias de mi vida, pudiese ser optimista. Quizás a todos nos suceda a veces que problemas y situaciones de menor envergadura nos arrebatan el optimismo. José se encontraba en una posición excepcional y única. El hambre estaba invadiendo el Medio Oriente y los pueblos se dirigían a Egipto para buscar grano. Podríamos adivinar quiénes iban a ir allí en busca de ayuda. El hambre obligó a Jacob a enviar a sus 10 hijos a Egipto para comprar alimentos. ¿Y por qué solo 10? ¿Por qué no envió también a Benjamín? Simplemente no quería perderle. Ello le habría costado la vida. José reconoció a sus hermanos, aunque ellos no le reconocieron a él. ¿Por qué? Había varias razones. En primer lugar, lo daban por muerto, así que habrían dejado de buscarlo y ya no contaban con él. Nunca habrían esperado verle otra vez. Pero José sí tenía la esperanza de verles nuevamente. También debemos recordar que habían transcurrido muchos años. José tenía 17 años cuando le vendieron y ahora tenía 37, además de algún tiempo más del período de escasez, por ejemplo, 1 año. Así que sus hermanos no le habían visto por 21 años. Él tenía en ese momento 40 años de edad y vestía, hablaba y actuaba como un egipcio. Veamos ahora con mayor detalle el desarrollo de los acontecimientos, leyendo los versículos 1 al 5, que relatan cómo José envió 10 hijos a Egipto para comprar trigo. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: «¿Por qué os estáis mirando?» Y dijo: «He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos». Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no le envió con sus hermanos, porque dijo: «No sea que le suceda algo malo». Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. La familia de José se hallaba sumida en la incertidumbre, no sabiendo qué hacer. El hambre estaba invadiendo el país, las reservas de grano se estaban agotando y con ellas las posibilidades de supervivencia. Por ello Jacob envió a sus hijos a Egipto. Esto ilustra la fe. ¿Qué significa tener fe? A mucha gente la fe les resulta tan misteriosa que no saben cómo creer. Hace poco hablé con un hombre que no quería creer, justificándose con la pregunta: ¿cómo puedo creer? Observemos aquí cómo creyó Jacob. Él había oído una noticia y dijo:
he oído que hay alimento en Egipto. Él lo creyó que aquello les traería la vida misma, así que actuó conforme a su fe, diciéndoles: descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Estimado oyente, esta es la fe que salva. Algunos preguntan: ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Podrías imaginar a Jacob allí, frente a sus hijos, diciendo: he oído que hay trigo en Egipto, pero ¿cómo voy a creerlo? Bueno, la manera de creer es actuar en consecuencia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así es que tú oyes algo y lo crees. Esto es lo que el anciano Jacob hizo. Esa fue la forma en que obtuvo el grano que trajo la vida a su familia. Y la manera en que tú y yo obtenemos la vida eterna es por medio de la fe en Jesús. Vemos que Jacob no envió a Benjamín, pero a los otros 10 también les podría suceder una desgracia, aunque eran mayores. Pero a Jacob no le habría dolido tanto como perder a Benjamín. Recordemos que Benjamín y José eran los hijos que le dio Raquel, la esposa que tan profundamente había amado. Por eso envió a los 10, reteniendo consigo a Benjamín. Llegamos ahora al momento culminante en que tuvo lugar la audiencia con José. Leamos en primer lugar los versículos 6 al 8. Y José era el que mandaba en aquella tierra, él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, les reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José les estaba esperando, sabía que vendrían. Habían venido a Egipto delegaciones de todos los países vecinos porque el hambre se había extendido por todas partes. Y al fin llegaron aquellos 10 hombres y se inclinaron ante él, se postraron delante de José. Imaginémonos cómo se habrá sentido. En aquel momento se estaba cumpliendo literalmente su sueño. Recordemos que cuando era un adolescente en casa de su padre, había soñado que todas las gavillas o manojos de trigo se habían inclinado reverentemente ante el suyo. Y eso es lo que precisamente estaba sucediendo. Todos sus hermanos mayores se habían postrado sobre sus rostros ante él. ¿Por qué les habrá hablado con dureza? Les estaba poniendo a prueba y continuó haciéndolo todo el tiempo que estuvieron allí, y les iba a hacer preguntas muy penetrantes. Continuemos con los últimos versículos previstos para este programa. Leamos desde el versículo 9 hasta el 14. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: «Sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra». Entonces ellos le dijeron: «No, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías». Pero él les dijo: «No, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra». Mas ellos dijeron: «Tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe». Y José les dijo: «Es tal como os dije, sois espías». Es evidente que José estaba tratando de obtener la mayor información posible sobre su familia sin darse a conocer. Por eso les acusó de ser espías. De esa manera les hizo reconocer que eran en realidad 12 hermanos, que el menor había quedado con su padre y que al otro lo daban por muerto. También por esa misma respuesta descubrió que su padre aún vivía.
Por tercera vez, José les acusó de ser espías con otro propósito. Les iba a someter a una prueba decisiva de gran impacto emocional que conmovería sus corazones y despertaría sus conciencias. Continuaremos con esta conversación entre los hermanos en nuestro próximo programa, pero hoy comprobamos una vez más el cumplimiento de los propósitos de Dios, su amor y su justicia. Finalizamos con las palabras del Salmo 91. Reflejan la experiencia de toda la vida de José y de aquel momento emocionante del encuentro con sus hermanos. Pueden ser también tu propia experiencia al confiar en Dios. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Hemos llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, ¿verdad? Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.